todos y bienvenidos un día más a este nuevo programa, una nueva edición de Vida en Abundancia. Estamos súper, pero de verdad, súper contentos de compartir con vosotros, pues no sé, tipo una horita que vamos a estar juntos. Como saben, pues creo que en un buen tiempo y sobre todas las cosas, creo que hablando cosas interesantes y bastante novedosas, porque creo que estamos mostrando de manera bastante novedosa pasajes de la palabra de Dios que creo que hemos leído durante toda la vida. Así es que buenos días, Samuel. Hola. Hola, ¿cómo estamos, Raquel? Yo estoy muy bien. Ah, yo también. Bueno, estoy igual que hace 5 minutos, vaya. Sí, ¿no? Bueno, no, hace 5 minutos estaba de una manera, y ahora estoy de otra. Bueno. Es lo que tenemos las mujeres. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, felices de poder estar con todos ustedes en este día, en este programa Vida en Abundancia. Y bueno, tema impresionante que tenemos hoy. También queremos hablar de alguna cosa más, pero bueno, hoy vamos a hablar un tema que se llama sonidos. O sea, este es el mensaje, así que te animo a tomar tu Biblia, tus notas, y en cualquier momento nos vamos a meter. Cualquier momento haremos sonidos. Efectivamente. Y vamos a hablar de la importancia de los sonidos. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Oh. Así que va a ser muy interesante. Sí, los sonidos son importantes. Depende de qué tipo de sonidos hagas, son más agradables o menos agradables. Puestos a sonidos, ¿no? Yo por ir ampliando el tema. Pero claro, la gente está oyendo lo de sonidos y a lo mejor estará pensando, pues que van a tocar música. O ¿qué nos van a traer aquí? ¿Una vaca, un caballo, un pito, un policía? Claro, esto de sonido... Vamos a hablar de la importancia de los sonidos. Sí, sí, pues no es lo mismo un pito de carnaval que un pito de policía, ¿sabes tú? Pues un pito de carnaval, el por ahí sonido... no va lo nuestro. No va lo nuestro. Tiene que ver con carnavales, ni policías, con... Ok, ni nada. Vale. Solo estamos dejando ahí como... Efectivamente. Y bueno, vamos a ir a esa breve pausa y en un instante regresamos con ustedes con el mensaje Sonidos. En esta ocasión quiero presentarles algo que sé que va a ser emocionante para usted. Y es la nueva app que tenemos. Una app que usted puede descargar en Play Store de Google o también en el iTunes de Apple. Está ya disponible. Y lo más interesante de todo es que hay una parte donde usted entra en los mensajes y cada devocional podrá verlo diariamente sin tener que acceder a un montón de páginas web y sencillamente desde la app podrá verlos. De esa manera también vamos a estar más conectados. Hay un muro social donde usted puede escribir y donde podemos estar juntos, aunque quizá lejanos, pero a la misma vez juntos. Así que te animo a buscar esta app, Río de Vida, en el App Store o en el Play Store. Y espero que te emociones como nosotros lo estamos. Dios te bendiga. Si quieres recibir a Cristo, puedes hacer una oración como yo la hice. Como yo lo hice. Como yo la hice. Mi Dios, soy una pecadora. Perdóname por mis pecados. Quiero apartarme de mis pecados. Yo sé que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mis pecados y que lo levantaste de la muerte a la vida. Deseo confiar en Jesucristo como mi Salvador y seguirle como mi Señor desde este momento. Jesús, pongo mi confianza en ti. Y te entrego toda mi vida. Por favor, ven a mi vida. Lléname con tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ya estamos de regreso y ahora sí, pues nos vamos a meter de lleno en nuestro tema de hoy, sonido. Ya hemos dicho que no tiene que ver
con pitidos, no tiene que ver con fanfarria ni con todo eso, tiene que ver con otro tipo de sonidos. Sonidos. Vamos a ir a un pasaje de las Escrituras donde habla de esto, ¿de acuerdo? Lo que pasa que hay que saber escudriñarlo, pero es muy interesante, es Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 17, ¿de acuerdo? Y vamos a leer qué dice ese pasaje. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Un pasaje muy interesante, yo he querido leerlo entero porque aquí habla del poder de Dios y del futuro, ¿no? Señores, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios. Tranquilos, yo sé que hay peleas territoriales, yo sé que hay gente intentando tomar lo que no es suyo y otros no cuidar lo que le pertenece, y todo esto va cambiando y va a cambiar, y no se preocupen, pero llegará el día donde los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor. Y ¿sabe qué? Usted y yo estamos con Cristo, estamos en el equipo ganador. Exacto. Porque algún día mi Señor tomará el control de todo, ¿no? Exacto. Pero ese no es el tema. Ahora, es interesante que el versículo 15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, hizo un sonido. Dice: y hubo grandes voces en el cielo. En otras palabras, lo que quiero hablar hoy es de que el cielo responde al sonido que hacemos. Hay una repercusión a lo que hablamos en el reino de los cielos. Entonces el cielo responde al sonido. El sonido que emitimos provoca que el cielo responda. Es interesante que Dios nos ha dado una fuente para emitir esos sonidos, y son nuestras bocas, nuestros labios. Y activamos el sonido a través de nuestros labios, hablamos. Y algo que se nos ha entregado, que es eterno, es la palabra. Las palabras que hablamos no son temporales, son siempre eternas. Lo que alguien dijo en el pasado, 4 generaciones atrás, es relevante hoy. Lo que alguien dijo hace 2000 años es relevante hoy. Si hay algo que tenemos que es eterno, son las palabras. Y tenemos que entenderlo, porque todo lo que hablamos es eterno. Hay palabras, hay cosas que mi tatarabuelo dijo que me están afectando hoy a mí. Hay cosas que nosotros hemos dicho y afecta a nuestros hijos. Hay cosas que yo dije de niño y hoy me están afectando a mí. Todas las palabras son eternas. Yo puedo hablar de la generación que vendrá en 200 años si Cristo no viene antes. Y mis palabras hoy afectarán a la gente que habrá dentro de 200 años. Por eso es muy importante tener cuidado de lo que hablamos. Y sobre todo, de la misma manera que hacemos una contabilidad por las finanzas, deberíamos tener en cuenta todo lo que nuestros labios dicen, porque todo lo que hablamos algún día nos alcanzará. Entonces resulta que no es verdad ese refrán que dice que las palabras se las lleva el viento. Efectivamente, no es verdad. Las palabras no se las lleva el viento. La gente se olvida de lo que dijo, pero de ahí a decir que se la llevó el viento es diferente. Yo me olvidé de lo que hablé, pero hoy me está pasando algo por lo que hablé. Hombre, ahora es comprensible lo que la Biblia dice, que seremos juzgados por cada palabra que haya salido de nuestras bocas. Y creo que mucha gente lo ha dejado simplemente en la esencia porque la Biblia dice que tendremos que dar cuenta por cada palabra necia que haya salido por nuestra boca. Y mucha gente ha hecho el énfasis en la necedad de las palabras, quiero decir, en el pecado que pueden tener las palabras. Creo que Dios, cuando dijo y sentenció a través de este versículo,
nuestras palabras, no lo hizo simplemente por la sabiduría o por la tontería que pudiéramos llegar a hablar, sino por el destino o el fracaso que podíamos llegar a transmitir, no tanto a nosotros, sino algo que tanto Él ama, como es el ser humano, como es la tierra. Por eso creo que vamos a ser juzgados, no tanto por, ay, mira cuánta tontería estás diciendo, Dios las está escuchando todas, o sea, un poquito más sabio cuando hables. No, creo que la profundidad de este pasaje no está en lo tonto que yo hable o en lo inteligente que yo hable, sino en el destino que soy capaz de soltar o en la maldición que estoy soltando. ¿Por qué? Porque eso a la final afecta la evolución, afecta el avance del mundo, y cuando digo del mundo digo del ser humano. Entonces nosotros con nuestros labios podemos desatar generaciones o atar generaciones. Totalmente, por eso es muy importante, y esto fue un consejo que yo le di a mucha gente de mi iglesia. Si usted en el pasado habló de muerte, habló de enfermedad, habló de divorcio, habló de maldición, inutilizó verbalmente a uno de sus hijos, regrese a casa y cancele cada una de esas palabras. Pero eso no se hace un día, ¿eh? No. Porque eso se tiene que hacer de ahí en adelante, porque mucha gente dice, bueno, pues hijo, perdóname, yo te bendigo, tú eres un ta, pero luego al día siguiente se olvidan. Y no, a partir de ese momento tú vas a tener que empezar a cambiar la historia que hasta ese día has estado escribiendo con tus propias palabras. Entonces, y eso va a ser capítulos y capítulos que te va a tocar volver a tener que escribir. Y eso es importante enfatizarlo, porque mucha gente lo hace ese día, ay Señor, perdóname por todo lo que dije, y a la semana siguiente están otra vez, o ya no, te toca a partir de ahí cambiar. Totalmente. Entonces, lo que hablamos activa el cielo o activa el infierno, ¿de acuerdo? Tenemos que, aunque seamos cristianos. O sea, pues si claro, hay creyentes que hablan de ruina, van a activar la ruina en su vida. Si tú eres un creyente que cree en Dios y estás hablando constantemente de enfermedad, vas a activar la enfermedad. Si tú estás hablando de temor, de que tengo miedo a esto y tengo miedo que me va a pasar esto, tú estás activando todas esas áreas. O sea, tengamos mucho cuidado. Lo que hablamos activa la sanidad y la enfermedad. Lo que hablamos activa vida o muerte, porque Proverbios dice, en tus labios está el poder de la vida o el poder de la muerte. Y esta pregunta me lleva a hacerme una pregunta, o sea, este proverbio me lleva a hacerme una pregunta claramente, que es, ¿cuánta gente no habrá muerto por lo que hemos hablado? ¿De acuerdo? Entonces, es algo que de alguna manera tenemos que entender, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de sonido, la mayoría de gente solamente hace alusión a la música, a una guitarra, a un piano, a una trompeta, como se lee también en este pasaje, y no se da cuenta que Dios ha provisto al ser humano también de un instrumento que hace ruido, y se llaman cuerdas vocales. Totalmente. Por eso la Biblia dice que todo lo que respira alabe al Señor, porque Dios ha provisto al ser humano de un instrumento, se llaman cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como dos cuerdas. Cuando hablamos de educar la voz, hablamos de tensar esas cuerdas, como quien tensa las cuerdas de un piano, como quien tensa las cuerdas de una guitarra. Entonces, cuando hablamos de sonido y decimos que nuestras palabras son sonidos, es porque salen de un instrumento que Dios ha puesto en tu cuerpo. Se llaman cuerdas vocales. Y al igual que una guitarra o un piano o una orquesta, cuando toca música te puede calmar o te puede alterar, ¿vale? Lo mismo pasa con nuestras cuerdas vocales. Depende del sonido que emiten, calman o estresan. ¿Cuántas veces no hemos oído un grito y un grito solo ya nos ha alterado? O hemos oído un susurro y nos ha calmado. Es el poder del sonido que Dios nos ha puesto. Y ahí está el poder que tenemos aquí, ¿vale? Y que ese sonido es verdad, mueve el cielo o el infierno. Fíjate que hay gente enferma por 3 razones. Una es por una mala vida, una vida donde no nos cuidamos, claro, una vida donde comemos lo que no tenemos que comer, respiramos lo que no tenemos que respirar, bebemos lo que no tenemos que beber. Esa es la que está clara, todos la sabemos, es una consecuencia de una mala vida y enfermedades.
La segunda razón es por contagios. Mucha gente se enferma porque se infectaron por alguna historia, ¿de acuerdo? Pero la tercera es por lo que hablamos. Es verdad. Hay gente, yo hablo constantemente con los médicos y me dicen, mira, hay gente que viene a la consulta que está llena de dolores y no le encontramos nada. Digo, ¿qué? Digo, es espiritual entonces. Es que eso ya, plantearse la veracidad de esta información es como muy de años pasados. Está tremendamente y científicamente comprobado por gente que estudia en el cerebro y estudian, claro, y estudian nuestro cuerpo, psicólogos. Y cuando hablamos de psiquiatras y psicólogos estamos haciendo alusión a no cristianos. Caen en la evidencia que el ser humano se enferma por las palabras. Totalmente. Porque las palabras, una vez más, producen un efecto poderoso en nosotros que nos mueven a una cosa o nos mueven a otra. Fíjate algo muy interesante. Jesús, todo lo que hizo en la tierra fue hablar. No hizo nada más, solo habló. Enseñó, habló sanidad, resucitó los muertos, pero todo lo que Jesús hizo estaba en sus labios. Difícilmente Jesús impuso manos a la gente. Se ve pocas veces en que Jesús tocara para producir un milagro. Tocó a los niños y tocó a alguna que otra persona, escupió a otros, no sé. Pero la realidad es que habló. Sí. Todo fue hablar. Todo lo que sucedía era cuando Jesús hablaba. Bueno, ni hablemos de Dios, que para formar el mundo ni siquiera tocó nada. Totalmente. O sea. Ahora, hay algo muy interesante que esto es, y sobre todo si hay gente que son líderes, que son padres, que están en posiciones de autoridad, es importante que sepamos esto. Miren, no hablar nos destruye, nos divide y nos daña. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, hay que hablar las cosas. No dejes que las cosas sucedan porque no se hablaron. Háblalas primero. Es que a veces el silencio es mucho más peligroso porque el silencio da opción a que yo piense lo que a mí me dé la gana. Claro. Y a que yo suponga lo que yo crea en ese momento. Y a lo mejor lo que yo estoy suponiendo en ese momento está movido por emociones muy contrarias por la situación. Y el hecho de que la otra persona o se guarde silencio, tú abres ahí un campo a malos entendidos, a pensamientos, suposiciones, que luego a ver eso cómo se arregla. Entonces, fíjate, la cosa es, si el cielo se activa hablando, las relaciones rotas también, las situaciones difíciles también. Claro. O sea, si el cielo responde a lo que hablamos, cuando una relación rota también puede responder positivamente, arreglándose la relación porque hemos hablado. O sea, hablar las cosas sanas, hablar las cosas nos ayuda un montón, ¿no? Fíjate que no hablar nos posiciona en lugares de desconfianza, miedo, inseguridad, malos entendidos y ruina. Claro. Cuando no hablamos las cosas. Por eso las familias deben hablar más, por eso los líderes deben hablar más, por eso la gente debe hablar más. Hablen las cosas en paz y en calma, háblenlas, entiéndanlas. Y esto les va a ayudar a tener una vida mucho mejor. Pero cierto. Si el cielo se activa hablando, ¿qué es lo que no pasará si hablamos entre nosotros? Creo que el cielo se va a activar entre nosotros. Si todo se produce por la palabra va a tener ese poder de producir cosas que en ese momento a lo mejor estaban muertas. Entonces, sí es cierto que hablando se arreglan muchas cosas. Muchísimas. Ahora, todo lo que había, fíjate que todo lo que había en el principio, ¿qué había en el principio? Era la palabra, ¿de acuerdo? Lo dice la palabra de Dios en Juan 1:1, el logos. Fíjate que el principio no era la materia, no era el poder, era el verbo, era la palabra, el logos. Y la palabra, fíjate que es interesante, la palabra logos quiere decir la razón de Dios. Por eso la palabra es tan importante, porque es la razón de Dios. Hay una razón por la cual Dios obra de una y otra manera constantemente y es su palabra. Está su palabra, claro. Es la razón de Dios. Y no nos olvidemos que el verbo, la palabra, es Jesús. ¿De acuerdo? O sea, eso está en la Biblia y lo sabemos, ¿no? Fíjate, Raquel, que hay una lógica humana que dice que si no tienes esto, no alcanzarás lo otro. Pongo un ejemplo. Si yo no tengo el carné de conducir, no puedo conducir. No tienes coche. ¿Vale? Si no tengo una carrera, no puedo llegar a ser un directivo, ¿de acuerdo? Entonces, claro. La lógica humana me dice
que si no tengo esto... Que sin A no hay B. Claro, o sea, si no tengo dinero, no puedo comprar una casa. O sea, tengo que tener algo para que ese algo pueda producir otra cosa. Todo lo que hacemos no viene de la nada, viene de algo. Esa es la lógica humana, ¿de acuerdo? Es interesante. Por eso no pueden creer que Dios exista y por eso no pueden creer el creacionismo, porque no pueden creer que de la nada haya surgido algo. Claro, y no era la nada, era y tienen la que palabra. inventarse un caldo. Era el logos, era el verbo. Claro, tan sencillo como eso. Pero es más, fíjate que esto nos afecta hoy en día a nosotros, porque aún los creyentes creen que si no tengo esto, no puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Entonces... Pero fíjate que eso, en cierto modo, es como muy triste, porque luego mira cómo caminamos la vida cristiana, siempre teniendo que obtener algo... para lograr lo otro. Claro, claro. ¿Vale? Entonces, luego hay una conclusión científica, ¿de acuerdo? Está la lógica humana, luego está la conclusión científica que dice que hay resultados que no se pueden cambiar fruto de nuestra acción. ¿De acuerdo? Entonces, los científicos dicen... que si hiciste esto, te va a pasar aquello. O sea, si yo fumo, ¿de acuerdo? Que no lo hago, pero si yo fumo voy a tener cáncer de pulmones, científico, ¿de acuerdo? Es una conclusión científica. Si yo como mal, yo voy a tener problemas de páncreas, de estómago, de intestinos, de lo que sea, ¿de acuerdo? Claro. Es una conclusión científica, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede cambiar, es fruto de nuestra acción. Hay una serie de estudios científicos que dicen que si usted hace esto por un periodo de tiempo, le va a suceder esto, ¿de acuerdo? Pero después hay una razón divina, lógica humana, conclusión científica, pero hay una razón divina que no ve las cosas dentro de la lógica humana, ni tampoco de la conclusión científica, sino que se mueve por el amor. ¿De acuerdo? O sea, fíjate que Dios no nos dio a su Hijo porque hicimos algo. Dios no nos dio a su Hijo porque porque el mundo vivió de tal manera, y la conclusión científica era que Dios dio a su Hijo amado, y esta es la razón de Dios, por amor. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿De acuerdo? Entonces... No, evidentemente ahí no hay lógica humana, no hay nada. El logos es la razón de Dios. Voy a salir adelante porque Dios me ama, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, su amor me da el cielo. Su amor me da la vida eterna. Su amor me lo ha dado todo. Y la palabra logos, que es la razón de Dios, viene a concluir el siguiente texto. Es que Jesús es la razón de Dios para mí. Cuando yo necesito algo, la razón que Dios tiene para proporcionármelo y dármelo se llama Jesús. Y esto es muy importante porque a veces en la iglesia pensamos con lógica humana o con conclusiones científicas. Cierto. Y nos olvidamos que Dios tiene un razonamiento diferente al de la ciencia y diferente del razonamiento humano. Y es que la razón por la cual Él hace lo que hace es el amor, y se llama Jesús. Y luego uno ve el resultado en nuestra vida cristiana, y tristemente creo que esto es algo por el que hemos pasado todos, y en cierta manera y en ciertos momentos lo seguimos sufriendo. La razón humana y la lógica científica nos lleva a vidas cristianas de verdad muy tiranas y muy frustrantes. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser esclavos de nuestra propia santidad. O sea, imagínate, es como que en todo momento nos vemos necesitados de producir o de hacer, porque si no podemos creernos que las cosas simplemente vayan a suceder por causa de Jesús. Entonces, es verdad que nos vemos hasta cautivos de lo bueno. Y cuando digo cautivos, lo digo de manera tirana, de manera cuando evidentemente, si la razón de mi bendición se llama Jesús, eso me debiera de llevar a una paz, a una tranquilidad, a un sosiego. Y ojo, creo que no estamos haciendo apología de, venga, vale, hagamos lo que nos dé. No, porque creo que precisamente reconocer que la razón de mi bendición se llama Jesús, y precisamente conocer el amor de Dios me lleva a un estado de tanta pasión que nunca voy a traicionar ese amor. Nunca voy a hacer nada que provoque que ese amor se vea dañado o se vea traicionado.
pero creo que es una manera diferente de vivir. 3 tipos de gente. Okay. ¿De acuerdo? Vamos a ver 3 tipos de gente, es muy interesante. En primer lugar está la gente que habla lo que no cree. Yo los llamo fantasmas. ¿De acuerdo? Son gente que hablan lo que no creen. Sí, gente que te cuenta una historia que ni ellos mismos se la creen. Pero eso... Hay muchos. Pero eso es estar bien de la cabeza. Sí, pero hay muchos que hacen esto. O sea, gente que te comienza a contar unas cosas que ni ellos se la creen. ¿De acuerdo? Que van a hacer cosas que... Pero eso suena muy raro. Claro, yo, por ejemplo, yo ayer Pero estaba... los hay, ¿eh? Sí, yo ayer estaba en la reunión de la escuela bíblica, era la reunión de la visión, la última lección que ellos reciben. Y yo les dije una cosa, quiero que me escriban qué es lo que le gustaría que Dios hiciera con ustedes los próximos años. Y yo les dije algo, por favor, yo quiero que sean realistas. ¿De acuerdo? No me escriben locuras. ¿De acuerdo? Es como una vez un hombre que vino con 70 años y me dijo, yo voy a ser pastor. Y yo dije, espere un momento, y con todo el respeto. Digo, pero usted va a comenzar una iglesia no se comienza de la noche a la mañana ni se llena de la noche a la mañana. Usted estará con 90 años todavía aguantando el comienzo de una iglesia, son los primeros 20 años. ¿A quién le va a dejar una iglesia? Usted no habrá tenido un liderazgo suficientemente fuerte, gente suficientemente fuerte. ¿Por qué no se va y apoya a un pastor que ya está establecido? Es que es verdad, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Y esto no es hundirle la fe a nadie. No, en absoluto. Pero es verdad que como nos han dicho que la fe es locura, pues nosotros nos hemos puesto a inventar. Sí. Pero es que yo creo que la fe no son inventos. No. La fe habla de convicción. La fe es la voluntad de Dios. Claro, pero es que, claro, hemos delegado a la fe a sentirnos, a sentir. Y puestos a sentir, nos sentimos Antoñita la Fantástica. Claro. Y una vez que estás en el nivel de Antoñita la Fantástica, te inventas cualquier cosa. Cuando la Biblia dice que la fe es la convicción, es una convicción. Entonces, dentro de esa convicción, yo no me puedo andar inventando lo que a mí me dé la gana o locuras que a mí me vengan. No, para mí, honestamente, creo que la fe te posiciona en un estado tan real de la voluntad de Dios, tan real de quién eres tú, tan real de a dónde vas a llegar, que se te van las locuras. Pero fíjate, yo en este caso a este señor, yo le dije muy amablemente, yo no estaba diciendo que él no podía ser pastor, pero yo le dije, júntate a gente que ya están haciendo algo, ¿de acuerdo? Para que el día que tú te vayas con el Señor, el legado permanezca. Es que llega un poco tarde con 70 años. Es normal, o sea, y esto con todo respeto para una persona mayor, ¿no? Pero todos tenemos que plantearnos, hay gente que por años Dios los ha estado llamando y no han querido. Y ahora que se ven entre la espada y la pared, quieren hacerlo. Bueno, pues sé realista. Plan B. Claro, sé No, realista. digo. Júntate a un ministerio que ya está establecido. Trabaja con gente que ya está trabajando, ¿de acuerdo? Ahora, eso tampoco quiere decir que los que son jóvenes y tienen tiempo tengan que hacerlo solitariamente, no en absoluto. Lo que estoy hablando es de ser realista. Hay gente que habla lo que no cree, están diciendo cosas que ni ellos mismos se las creen, ¿de acuerdo? Luego tenemos gente que cree y no habla y tampoco sirve. O sea, de la misma manera que lo primero es inútil, lo segundo tampoco. O sea, qué triste hay gente que está creyendo lo que cree y no son capaces de hablarlo. Ahí muchas veces te encuentras con... Perdónenme, a mí es que me parece un poco ridícula esta postura, ¿no? Hay gente que no hablan por el hecho de no parecer arrogantes. No, si es que la arrogancia no está en lo que dices, la arrogancia está en tu actitud, en a lo mejor cómo lo dices. Que tú puedes estar creyendo algo maravilloso, ¿vale? Y estar contándolo desde una postura tan normal, tan transparente, tan honesta, tan humilde, que no suena arrogante. ¿Me entiendes? O sea, la arrogancia, el orgullo, no está en tus palabras, está en tu actitud. Está en tu corazón, no confundamos. Entonces hay mucha gente que dice, uy, no, es que yo no lo cuento por si van a creer que me creo más que nadie, por si van a pensar que yo ahora me creo, no sé. Es que no. La arrogancia, la falsa humildad, el orgullo no está en las palabras, está en el corazón y está en la actitud. Entonces, el no hablar lo que uno cree por temor a pensar que los demás vayan... No.
no tenemos que tener por causa de eso nuestra creencia silenciada. Y luego está la gente que mueve al cielo. O sea, la primera, la gente que habla Y lo no que se lo no cree. creen. La segunda, la gente que cree y no habla. Pero la tercera es, hay gente que lo que habla es lo que cree. Y esa gente ha entrado en una sincronización total con el cielo y mueve el reino de Dios. Claro. Gente que habla aquello que cree. Esto es lo que es ser real. No podemos hablar de cosas que no creemos. Tampoco podemos ser gente que no hable lo que cree. Tenemos que ser gente que lo que habla, aquello cree, porque eso mueve a Dios, mueve al cielo y es el secreto. Claro. Entonces, si yo soy de los dos grupos anteriores, yo nunca voy a provocar nada. ¿Por qué? Porque no estoy sincronizado. Hay una parte de mí que no es real, hay una parte de mí que no está funcionando, ¿no? Entonces, aquí voy con una frase súper importante y todos los que me están escuchando, anota esta frase, escríbela, tuitéala, mándala por Facebook, porque es súper importante, ¿de acuerdo? Ok. Mira, nuestras vidas siguen la estela de lo que hablamos, ¿de acuerdo? Nuestras vidas siguen la estela de lo que hablamos. La estela es lo que un barco deja en el mar cuando ha pasado, ¿de acuerdo? Es como las huellas, La espuma, ¿no? las huellas. La estela de un avión es el humo que deja cuando detrás, ¿no? Pues nosotros seguimos la estela de lo que hemos hablado. O sea, yo voy a ir donde un día hablé. Yo Detrás voy a de lo llegar que- donde estoy hablando. Nuestras vidas siguen la estela de lo que hablamos. Tú estás hoy donde un día hablaste. No te quejes porque lo dijiste. Ahora lo que tienes que hacer es comenzar a hablar diferente para Claro. poder seguir la estela de lo que un día hablaste. ¿Qué ocurre exacto. en el Evangelio? ¿Por qué nuestras vidas cambian? Porque cuando uno recibe a Cristo comienza a hablar diferente. Lo Sí. que pasa es que luego nos olvidamos y comenzamos a hablar como hablamos de ayer. Y queremos las cebollas de Egipto y queremos volver a hablar como estábamos atrás. Pero cuando una persona cambia su idioma, en unos meses comienza a haber transformación en su casa, porque no ocurre de la noche a la mañana, pero yo me he dado cuenta que cuando he comenzado a hablar bendición, a declarar que 2 o 3 meses después, la bendición y la gloria de Dios se manifestó. Y fíjate, Samuel, que creo que estamos en este mismo instante, creo que estamos dando una clave de éxito bien Tremenda, importante. tremenda. Creo que precisamente ahora te estamos dando como la respuesta a muchos fracasos, enfriamientos espirituales, decepciones, marchas atrás, retrocesos que has tenido en tu vida. Muchas veces en esos momentos miramos a nuestro alrededor y hacemos culpables a los demás. Y hacemos culpables al pastor, al líder, a mi hijo, a mi marido. No, es que estoy sola en la casa, es que soy la única que creo. No, es que no me acompañan a la iglesia. No, es que el líder me dijo, no me dejan servir. Te estamos dando tal vez la clave o te estamos diciendo el por qué en algún momento o en este mismo instante tal vez te hayas enfriado, hayas dejado de ir a la iglesia, estés dejando de orar, estés dejando de leer la Biblia. Empieza a revisar lo que hace un tiempo has estado hablando, porque tal vez lo que simplemente ha sucedido es que tu lenguaje ha ido cambiando de bueno a malo, y eso está afectando tu nivel espiritual, a modo que tú estás viendo en ti un retroceso, estás viendo una falta de fe. Creo que te estamos soltando un porqué Claro. tremendo. Deja de mirar a la gente, deja de mirar las cosas, deja de mirar las circunstancias, porque a lo mejor el problema simplemente está en lo que estás hablando de un tiempo para acá. ¿Cuántos hijos no habrán apartados por lo que un día hemos hablado? ¿Cuántas familias no estarán sin trabajo por lo que un día hemos hablado? ¿Cuántas personas estarán enfermas por lo que un día hemos hablado? Tenemos que revisar y decir, Señor, yo sujeto mis labios a tu espíritu, porque nuestras vidas siguen la estela de lo que hablamos. Pero como no le damos importancia al sonido de nuestras palabras, siempre vamos a estar mirando a nuestro alrededor en lugar de estar mirando, mira qué espacio más chiquitito, nuestros labios. Mira, hablar cambia los tiempos y quiero darles una fórmula súper sencilla para cambiar los tiempos. Yo sé que todos tenemos que cambiar tiempos en nuestra vida, todos tenemos un presente,
tenemos un pasado y tenemos un futuro. Yo le voy a dar la clave de una manera, y cuando lo vean lo sencillo que es sencillo. Es tan sencillo, y si no se lo van a creer. Si lo pusiéramos en práctica, a veces queremos, la gente está esperando escaleras de esas que llegan al cielo con unas historias, unas frases Bueno, raras, podrías decirlo de manera más rimbombante. Sí, pero escuche, olvídese de todo eso. O sea, a veces el evangelio no es místico, el evangelio es real. O sea, tengamos cuidado con la forma de hablar las cosas, que algunos... Pero fíjate, era lo que hacía Jesús. Jesús en el día a día hablaba con las cosas del día a día. Por eso la gente lo entendía también. Mira, el otro día yo estaba en la iglesia pasando la ofrenda y digo, bueno, pasen delante a todos a dejar sus diezmos y sus ofrendas en el alfolí. Y me quedé pensando y digo, ¿alfolí? ¿Me estará entendiendo la gente? No, yo tampoco te entendí. Y algunos, es más, a todos nos da la risa. Sobre todo los jóvenes me miran y dicen, ¿alfolí? O sea, alfolí. Y realmente tenemos un cofre para pasar los diezmos y las ofrendas. ¿El baulillo? Pues el baulillo. Pero de verdad, no seamos tan místicos. Vamos da igual donde lo recojamos. O sea, que ya no vas a decir alfolí. No, voy a intentar decir no más. Escúchame. Ahora me va a costar, me va a costar rayos, yo lo sé. Es que Dios mío, con el alfolí para arriba y para abajo. Pero si tú eres tercera generación de evangélicos. Además, mire, usted a lo mejor se está riendo de mí. ¿Cuál es la definición de alfolí? Ni lo sabe. Así que... No, yo no lo sé. Hay una pregunta que siempre te hago. ¿Alfolí qué significa? Claro. Pero bueno, vamos, tampoco nos hemos parado, en cualquier diccionario bíblico está. Mire, 3 cosas para cambiar su pasado. Cómo cambiar el pasado, cómo cambiar el presente y cómo cambiar el futuro. 3 cosas para cambiar los tiempos. Mire, para cambiar el pasado solo tiene que hacer una cosa, y es una frase, es decir, te pido perdón. Cada vez que usted pide perdón, usted está cambiando su pasado. La influencia de su pasado cambia, ¿de acuerdo? Ahora, si usted no pide perdón, el pasado le persigue. Pero si usted quiere cambiar el pasado, pida perdón. Número 2, si usted quiere cambiar el presente, diga te amo. O sea, no importa cómo esté una situación ahora mismo, si usted dice la palabra te amo, es la palabra mágica, perdonen por lo de mágica porque no creemos en la magia, pero es la palabra clave para cambiar el presente. ¿Y saben cómo cambiamos el futuro? Mucho más fácil de lo que parece. Comience a decirle a la gente, te bendigo. Bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu futuro, bendigo tu destino, bendigo tu trabajo, bendigo tu familia, bendigo tus hijos. Bendice. Qué interesante, ¿no? El pasado, eso era lo que hacían los patriarcas, ¿no? Cuando daban la primogenitura. Totalmente. Simplemente estaban bendiciendo el futuro de sus generaciones. Interesante, el pasado se cambia con el perdón, el presente con el amor y el futuro con la bendición. Mira, si hoy te quedas solamente con eso, ya has tenido para toda la semana, no, para todo el mes. Ponlo en práctica. O para lo que te quedas de año. Así que, fíjate Raquel, tenemos que decidir lo que queremos. O sea, usted que me está viendo, usted tiene que decidir lo que quiere. Yo tengo que decidir lo que quiero. Yo hoy escojo lo que quiero. Hay una historia interesante. Esa es buena, porque tenemos la tendencia de hacer responsables a los demás de nuestras decisiones. No. Los responsables de nuestras decisiones somos nosotros. Los responsables de lo que nosotros queremos ver, de los cambios que queremos hacer, somos nosotros. Totalmente. No podemos seguir haciendo a los demás sacrificios personales de lo que nosotros queremos. No, responsabilidad nuestra. Usted quiere cambios, usted es responsable de sus propios cambios. Efectivamente, tenemos que decidir lo que queremos, ¿de acuerdo? Hay una historia súper conocida de todos que es el tema del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel 37, no lo vamos a leer, todos conocemos, ¿no? Pero yo quiero relatarlo de la manera que yo lo veo, ¿de acuerdo? El profeta Ezequiel estaba en un lugar donde estaban los huesos del pasado. Es lo que podemos llamar el museo de la historia del ejército de Israel. Hoy en día le pondríamos 4 paredes y haríamos un museo muy bonito. Pero era el lugar donde estaba, era un cementerio de huesos, el valle donde estaban todos los huesos concentrados de la historia del ejército de Israel, de la gente de Israel, ¿no? Era el lugar de los recuerdos. Millones de huesos secos que podían usarse para 2 cosas. O para el recuerdo del pasado o para el destino. ¿De acuerdo? Entonces,
allí es donde Ezequiel, dirigido por el Espíritu Santo, tiene que decidir si quedarse coleccionando huesos o levantando un ejército. Y ahí es donde voy a esa parte, yo tengo que decidir lo que quiero. Ezequiel paseaba muchas tardes en aquel valle recordando y viendo el esplendor que había tenido en Israel. Y ahí es donde la pregunta tiene que surgir y nacer en nuestros corazones. ¿Coleccionamos recuerdos o hablamos destino? Estas son palabras muy importantes. Y ahí es donde el Espíritu de Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Servirá de algo tus momentos difíciles? ¿Vas a coleccionar huesos o levantar una nueva generación? Y fíjate que el Espíritu Santo le contesta y no le dice ora, no le dice búscame, no le dice intercede, le dice a Ezequiel habla. Y sabes, tenemos que entender una cosa, tenemos que ser esa generación que deje de ser coleccionista de huesos, coleccionista del pasado, coleccionista de recuerdos. Nuestras iglesias tienen que soltar el pasado para abalanzarse hacia el futuro. Necesitamos no ser coleccionistas de huesos, sino pronunciadores de destino. Nuestras iglesias no pueden ser museos, tienen que ser lugares, plataformas donde la gente vaya corriendo hacia su destino, ¿no? Y aquí voy con una frase que creo que es muy importante, que tiene que ver con esto. La iglesia tiene que dejar de orar lo que tiene que hablar y dejar de hablar lo que tiene que orar. Esa es muy buena. Lo repito otra vez porque sí, por favor. algunos se me ha quedado pillado, no, ¿de acuerdo? No, en radio, porque en ahora televisión. mismo hay alguien que está diciendo, alguien que no lo está entendiendo, está diciendo, ¿perdón? Y es que no tengo que orar, por favor, esa frase es otra clave, ¿vale? Tremenda, mire. O sea, esta es otra clave que a lo mejor le vaya a dar el éxito. La iglesia tiene que dejar de orar lo que tiene que hablar. O sea, es interesante que Jesús no oró por los enfermos, Jesús no oró por los muertos, habló. Es interesante que Ezequiel no oró por el futuro de Israel, le habló al futuro de Israel. La iglesia tiene que dejar de orar lo que tiene que hablar y dejar de hablar lo que tiene que orar. Deje de hablar de su pastor, deje de hablar de la gente de la iglesia, deje de hablar de lo que pasa y lo que deje de pasar y comience a orar en el nombre de Jesús. Claro, la Biblia dice que si vemos a alguien en pecado, primero confrontemos a esa persona, pero también oremos por ella, no vayamos a hablar de ella. La Biblia dice que tenemos que... de verdad. Claro, por eso digo que esta es otra de las claves. Entonces, por favor, anotes esa frase porque yo me la he anotado por todos los lados. Es verdad, nuestras oraciones son lo más terrible del mundo. Yo siempre digo, si hay algo que traiciona a un hijo de Dios y le da claves al diablo para ir en contra nuestra, son nuestras oraciones. Sí, y algunas dan pena. O sea, yo digo, si hay un momento donde más un hijo de Dios se traiciona, es cuando ora. Porque es que nuestras oraciones lo único que son mensajes no subliminales, sino directos a cómo el diablo lo tiene que hacer con nosotros. Sí, es verdad. Y yo me quedo loca. Yo a veces escucho a la gente orar y digo, por favor, que está orando por su hijo. Y está diciendo cuán malvado y cuán... Y yo me quedo así, yo digo, Señor, somos expertos en traicionarnos a nosotros mismos con algo tan santo y tan poderoso que mueve el cielo como la oración. Totalmente. Así que le repito esta frase para que la pueda... Sí, porque es una clave brutal. Y entender, o sea, la iglesia tiene que dejar de orar lo que tiene que hablar y dejar de hablar lo que tiene que orar. Ahora, esto me lleva a algo. Cuando usamos el nombre de Jesús, accedemos a lugares prohibidos. Y esto es importante. Cuando usamos el nombre de Jesús, accedemos a lugares prohibidos por nuestra condición. ¿De acuerdo? Logramos cosas que no nos pertenecen. ¿De acuerdo? Cuando usamos el nombre de Jesús, provocamos
nuevas situaciones que en nuestra realidad eran inexistentes. Cuando usamos el nombre de Jesús, accedemos a la presencia más poderosa del universo, que es Dios. Es interesante, ¿de acuerdo? Pero tenemos que pronunciarlo, tenemos que hablarlo. Entonces, necesitamos llenarnos de su palabra. Fíjate, y termino con quizá esto porque tenemos que terminar. Cuando Dios promete su poder en Hechos 1:8 a la iglesia primitiva, la primera evidencia... Esa es muy buena. Del poder, escúcheme bien, la primera evidencia del Espíritu Santo y el poder de Dios no era la danza, no eran los temblores, no era caerse al suelo, aunque creemos en todo eso porque sucede y no dejará de suceder, sino la evidencia del poder de Dios estaba en nuestras bocas. Sí, exactamente. Lo primero que tocó Dios fue la boca. Cambia nuestra boca, comenzamos a hablar nuevas lenguas. Sí. Y algunos dirán, no, pastor, es que lo de la evidencia del Espíritu Santo no es hablar en lenguas porque yo no los hablo. Señora, tiene que hablar en lenguas. O es caballero, la evidencia. ¿cómo que señora? No me enrolle. Oiga. Vaya a la Biblia, ¿de acuerdo? Caballero, diga también caballero. Vaya a la Biblia. La evidencia de que yo tengo el poder del Espíritu Santo es que hablo nuevas lenguas. No hay bautismo del Espíritu Santo sin hablar nuevas lenguas. ¿Me entendió? Y fíjate que es tremendo que la evidencia del poder de Dios en una persona es hablar estas lenguas. El cambio en nuestra boca. Comenzamos a hablar nuevas lenguas. Pero me encanta que dice que hablaban cosas que ni ellos entendían. Vale, mejor que empiece a hablar cosas que a veces usted no entiende, porque las que entiende no le están yendo muy bien, ¿vale? Dejamos de hablar lo que queremos y comenzamos a hablar lo que el Espíritu nos da. Claro, la clave del bautismo del Espíritu Santo es que hablamos cosas diferentes. Yo ya no hablo lo que está en mi corazón, lo que siento, lo que me está pasando, No. Yo comienzo a hablar lo que el Espíritu Santo me da. Que a lo mejor no tiene sentido que empieces a bendecir una persona o que empieces a decir que todo va bien o que todo te va a ir bien. Dile al justo, todo le irá bien porque estás en el peor momento de tu vida. Pero ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo cuando empiezas a hablar cosas que en este momento no pegan, porque no pegan, y no lo entiendes, pero tienes que manifestar el poder del Espíritu Santo. Que comenzamos a hablar en otras lenguas palabra de Dios según el Espíritu nos da, y esa palabra produce milagros porque dice que hablamos misterios, cosas impresionantes. Así que quiero terminar con esta frase. Venga. Escúcheme. Nuestra opinión no cambia la nación, no cambia la gente, no cambia la iglesia. Pero la palabra de Dios, sí. Entonces, dejemos de ser inefectivos, opinando demasiado, que no nos lleva a nada, y comencemos a ser efectivos, hablando lo más seguro que tenemos hoy, y es la palabra de Dios. No invente, hable lo que el Espíritu Santo le da y va a haber milagros sorprendentes. No invente, oiga, no invente. Así que hasta aquí hemos llegado, Raquel. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Tendremos que orar, ¿no? Sí, vamos Tendremos a orar. Que orar más que nada, vamos ¿no? A orar. Porque terminar así queda muy bonito. Ahora, pero queda mejor si recuerda oramos. Esto, la iglesia tiene que dejar de orar lo que tiene que hablar y comenzar a hablar, ¿de acuerdo? Lo has dicho al revés. La iglesia tiene que dejar de orar lo que tiene que hablar y dejar de hablar lo que tiene que orar. Así que nos quedamos con eso y vamos a orar. Raquel, ¿nos diriges en oración? Sí, claro. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por el poder que tú has puesto, Señor, en nuestro ser. Señor, gracias porque tú nos has provisto de esos sonidos que pueden hacer que el cielo se mueva. Amén. Señor, y gracias porque de verdad tú nos has... Señor, nos has hecho provistos de todo lo necesario para que, Señor, se manifieste el milagro, Señor, en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas ordenar nuestros pensamientos a modo que nuestros labios se puedan alinear con tu palabra y en todo momento tengamos la respuesta correcta, la palabra correcta. Eso dice
tu palabra, Señor. Que en todo momento nuestros labios, Señor, tengan la palabra correcta. Cada situación, Señor, cada momento en mi vida, en mi familia, tienen esa palabra correcta. Esa palabra correcta, Señor, está en tu corazón. Señor, yo te pido, Señor, que tú nos alinees de tal manera contigo, que tú nos alinees de tal manera con tu Espíritu, Señor, que en todo momento de nuestros labios pueda salir esa palabra correcta, que pueda hacer que el cielo se mueva y el infierno se detenga. Aleluya. Señor, queremos revertir, Señor, el movimiento que hasta ahora hemos tenido, un movimiento donde el enemigo, Señor, ha tenido licencia en contra nuestra. Señor, pero en este día, Señor, queremos, Señor, usar ese sonido que tú has puesto en nuestro ser para empezar a hacer que el cielo produzca, Señor, lo que ha sido determinado que tiene que ser producido. En el nombre de Jesús. Amén. Yo hablo sobre tu vida, sanidad, hablo vida, hablo esperanza, hablo paz, hablo gozo. Yo hablo de que esta semana Dios te va a sorprender y vas a ver cosas impresionantes. Así que y como dice la Biblia, dile al justo que todo le irá bien. Te va a ir bien. Así es que hasta la semana que viene.